realizala. Gracias tamén a Bieito por acceder a presentala, porque ademais se dá a circunstancia de que con el pechamos o 2018 presentando os seus guías caninos que nos sitúan tamén na historia da literatura ao barrio da Ponte, e agora pois comezamos un ano novo tamén con el, e é unha sorte porque son dúas persoas grandes coñecedoras deste barrio, grandes amantes tamén del, e ademais persoas que teñen moito que dicir e que o saben contar moi ben, e é unha delicia escoitar a calquera deles. E simplemente, pois, para a xente que non o sepa, dicir que esta é a segunda charla de Historias da Ponte, porque na Vía Vella pretendemos pois, que, igual que a Pontesía, que tratamos que teña de periodicidade anual, pois que con este Historias da Ponte, coa periodicidade que se poda, pero en todo caso que sexa un ciclo que continúe e que nos faga ser quen de construir un futuro mellor para este barrio, que é o compromiso que temos a xeración que nos toca vivir o presente, e que eso, lóxicamente, ven moi condicionado polo pasado e que debemos coñecer para mellorar o que se poda e, sobre todo, tamén non repetir erros. E esa é a pretensión que temos con esta actividade que, como digo, iniciou ademais Bieito. Se dá a casualidade que as primeiras historias da Ponte da súa vivencia persoal non la contou Bieito, e hoxe temos a sorte de que continúe Ángeles Castro, compañeira e profesora de moitas das persoas que estades aquí, de moitas xeracións de xente da Ponte de Ourense, que ademais tamén foi profesora do propio Bieito. E sin máis, porque estamos aquí para escoitalos a eles, pois lles cedo a palabra. Eu tamén teño que ser breve porque hoxe tócame actuar de telonero, entón pois non quero copar máis tempo do que me corresponde, porque o que vimos é a Falar da Ponte, e tamén, ainda que a profesora Ángeles Castro de disguste, vimos tamén, en certo modo, polo menos eu, a facerlle unha homenaxe particular, porque eu a relación que teño coa Ponte, por suposto, é de que nacín no ano 57 aquí. Isto é moi... vir falar un barrio donde un naceu no ano 57 moi especial, porque ao tempo a xente estaba moi arraigada no lugar. Por exemplo, eu encontrome cando venho aquí moitas veces coa miña comadroa, porque a xente antes nacía na casa. Entón, ben, para min o barrio ten esa vertente casi de existencial, non? Pero o certo é que tamén foi o barrio onde eu estudei no instituto, non? Entón, alguén dixo que un é onde se estudia no instituto. Isto non é exactamente certo, porque na nosa época non estudiamos no instituto todo o mundo, pero, desde logo, os que estudamos no instituto, pois para nós supuxo algo moi importante. Moi importante porque foi unha aventada ao mundo, que no mundo ao tempo era un pouco máis gris que hoxe, había menos fontes de información, había a televisión que eu vía no bar Capador do Riberiño, e pouco máis, non? Entón, a miña relación, digamos, co universo, o mundo, pois foi a través do instituto. Saía todas as mañás da Chabasqueira, das casas que agora xa non existen, porque hai uns meses que as derruíron, non? Saía dunha daquelas casopas, pasaba por diante da casa do enterrador, por diante da taberna do Rampela, polo Ribeiriño, subía polas Caldas, e logo, pois depende, unhas veces se iba por unha acera, pasaba polo Lisardo, por un farmacéutico evangelista ou carnicero, se viña por outra, pasaba polo Mazairo, por o Gando, por o bar Crecedur, onde estaba ali unha prima miña que estaba Paquita, unha filla dela é unha actriz famosa hoxe, que é Miriam Gallego, que fixe un papel como en El Águila Roja, esta rapaza de 30. E despois entraba no instituto non por as escaleiras, que me supuñan un esforzo grande, sino por entrada normal e a 12 de outubro, que había unha entrada. Nos últimos anos, en que xa se me organizaba no instituto, recibíamos un altavoz
con música. Recordo que poñían, por exemplo, ahora mesmo estou entrando ali e escoitando a Roberto Carlos, o cantante que é brasileiro, cantando Enamoradinha dun amigo meu. Pero esa entrada, estamos falando de unha época en que a Ponte viviu un momento estelar, sobre todo do punto de vista festivo. Ali nese mesmo espacio que é unha pequena esplanada que queda diante da Normal, e por onde se entraba po instituto, estou lembrando agora tamén que se puñan das orquestas, cando viñan a quedar festa do Santiago, míticas, que había unha orquesta lá na esplanada da estación, outra nas Caldas, a altura da igrexa, outra aquí abaixo, frente do Lisado, e lembro que había un ano puxos unha aí de diante, digo, e foi o ano seguinte a que Masier ganou Eurovisión, e o cantor, debo dicir, que en lugar de homenaxear a Masier, homenaxeou o que quedou segundo, porque estou agora escoitando Congratulation, cando entraba aí no... Entón, a parte do instituto, a parte de ser un lugar donde se recibía cultura, pois era tamén sobre todo un lugar donde se convivía, donde se aprendía, donde se coñecía xente, e donde teño que citar a unha serie de profesores, ainda que sea injusto, porque non podo citarlos a todos, porque ao tempo o bachillerato anterior a Villar para sí duraba 7 anos, e entón a cantidad de profesores que teñamos é unha nómina impresionante, non? E a maioría deles teño que decir que vos, e que teño un bo recordo deles, e se hai algún que teño un recordo, pois por suposto, obvio, pero teño que citar o señor San Martín, a señor Santos, a Camila Loureiro, a Mercedes Barros, a Albino Núñez, a María do Carmo Enríquez, a Vendea Pai e Fillo, a Rita Ferraro, sobriño, perdón, eso, a Vendea Junior, Senior e Junior, a Rita Ferrán, a Julio Trebolle, a Don Camilo, que non era un personaxe das novelas de Giovanni Guareschi ou Crego Italiano, senón que era Don Camilo Andrade, cantor da catedral e profesor noso de religión, e Ángeles Castro, por suposto, que me deu clase varios anos, tanto de xeografía como de historia, e a que lembro moitas cousas. Ahora mesmo, por exemplo, acórdome que me levou, por exemplo, a descubrir a mí e os compañeros o Museo Arqueolóxico no que estaba José Jesús Fercouselo, que nos recibiu ali, e que para min foi unha descoberta, porque non sabía, ainda vivindo sendo oresano, pois non coñecía o museo. Lembro tamén, xa no último ano en COU, que un grupo de alumnos, o noso COU de letras, porque eu falo de letras porque no de ciencias era igual de brillante ou máis que o de letras, pero bueno, eu como era de letras, pois no noso COU de letras estaban varios escritores futuros, estaba Manuel Guede Oliva, que despois dirixiu o teatro, o Centro Dramático da Xunta, escribiu teatro, poesía, novela, estaba Pepe Carballudo, que é un escritor de literatura infantil e juvenil, ainda que era da Estrada, veu estudiar a Ourense porque en Ourense o instituto tiña un colexio, un internado, que era o colegio menor, entón el veu a estudiar interno aí, e había historiadores como Vieito Alonso Fernández e Marco Valcárcel en Paz Estea, que era compañero noso tamén, e había políticos de distintos signos. Estaba Paco García, que foi alcalde de Ariz hasta en pouco, e Manolo Prado, que debe ser ainda de Beariz, se non me acordo. Bueno, en ese COU de letras, chegou un momento, isto xa era o ano curso 74-75, en que non porque tivésemos nada en contra da religión, que de feito o meu amigo Marco Valcárcel era dos coloquios cristianos do Tui, era un cristiano progresista, un militante, pero si nos pareceu que teña que haber unha alternativa á asignatura de religión, que entón non había, entón, un pouco simbólicamente como protesta, decidimos facer unha aula de ética cando ainda non había ética, e fomos a outra aula. Entón lembro que precisamente Ángeles Castro veu con nós ali, veunos a visitar, pero en realidad veu a falar con nós, e recordo que lle agradecí moito naquele momento a súa amabilidade, porque claro, en certo modo, como éramos uns rapazolos un pouco atrevidos, pois estábamos tamén coa mosca atrás da orella a ver se resulta que se non nos pasáramos se non ofendéramos a alguén ou se non estábamos montando ali algún taco, e resulta que lembro que Ángeles que nos tratou estupendamente, discutiu con nós ali falando que estábamos lendo libros do Che Guevara, estas cousas que tal, e agradeciño moito, porque agradeciño moito naquele momento por este motivo. Pero bueno, aparte desto, pois xa de moito máis neno, tive unha ocasión de comprobar que era unha profesora
por un lado, era unha muller de carácter, era o que se chama unha muller empoderada, o sea que non era unha muller que tiña o seu carácter e que non se podía desafiar así, nós que éramos pepiolos, e que a veces nos pasábamos, hai que decirlo claramente, en parte pasábamos porque este era un instituto que era fruto do apartheid sexual. De repente estaban os rapaces a dar por posío e no ano 57 veñen o instituto masculino desterrado para Ponte. Entonces isto, o feito de criarnos ali os rapaces todos adolescentes no medio dunha marea de testosterona e tal, apartados de todo tipo das mulleres e demais, non eran mozas, pois provocaba que o convertía a moitos compañeros nosos nunha especie de banda de chimpancés bonobos, non? E vou contar unha anécdota para que vexades o malos que éramos. Chegou unha vez unha profesora de francés a finais dos anos 60, que como a moda da época mandaba, viña en minisaia e tiña uns 600, o sea, era realmente, vamos, de libro dos anos 60. E entón resulta que eu comprovei en varias ocasións, eu sempre tive a mala sorte de que como iba con casata non me daba tempo a baixar os pisos, pero os meus compañeros sempre había un que estaba na ventá e avisaba: fulanito vai montar no coche. Entón, de repente, toda a aula salía correndo polos pasillos, polas escaleras, atropelándose uns aos outros, rodeaban os 600 e poñíanse a saia. Entón, a muller montaba, recachaba un pouco a saia, claro, ao subir os 600, marchaba e todos volvían a clase outra vez, non había máis. Pero claro, recordo que anos despois, encontreime, bueno, hai poucos anos, encontreime con esta muller unha vez e asombrouse de que eu a coñecese polo nome, non? Entón, agradeceu-mo moito. E eu tampouco lle dixen porque a recordaba, non? Porque recordaba. Pero vamos, que era unha mostra, digamos, de como nós éramos, digamos, malos natural, e polo tanto, como é lógico, a profesora Castro, que era unha muller empoderada, non permitía estes casoneos. Ahora ben, si se lle notaba nas clases que tiña unha gran vocación pedagóxica, porque non só falaba da asignatura estrictamente e de xeografía e de historia, sino que intentaba ampliarnos os temas e falarnos incluso de temas de actualidade e de temas culturais en xeral, cousa que é moi de agradecer, e ademais de ser unha persona comprometida en este sentido, pois no fondo tamén era benevolente, porque ainda que algúns persoas se deixaban enganar por o aspecto, digamos, de profesora con de autoridade, etc., pois no fondo era unha persoa que ti notabas que estimaba os alumnos. E hai que ter en conta que o ensino non é unha cuestión exclusivamente pedagóxica. De feito, o máis importante no ensino é que é unha relación humana, non? É unha relación humana onde o alumno se nota que é estimado e querido, pois isto é moito máis importante ou tan importante como o que se pode decir ali. E por ese motivo, para min, ainda que non queira ela, pois para min esta é unha ocasión que teño non só de volver a falar ben do barrio da Ponte, sino tamén de tributar unha homenaxe a ela e a María do Carmo que está ali e a todos os profesores do instituto que a moito deles nos volvín ver, non? Hai 2 anos fixose un celebroso 50 aniversario, pero debía estar mal organizado porque só había 3 profesores da miña época, non? Moi pouca xente da nosa época, entón non tuve unha ocasión de agradecerlle o que fixeran por nós. En cambio, sí, tive unha ocasión, e digo porque unha das cousas que máis me contentou na vida foi que pude, xunto con meus compañeiros de coles, facerlle unha homenaxe a unha maestra que tivemos ali, de primaria, que era doña Carmen Figueira, de Parque de Figueiras, que era, cando xa era moi maior, chegamos a tempo de facerlle unha homenaxe e de decirlle ali aos alumnos que estábamos, que estábamos agradecidos polo que fixera por nós. E entón eu, agora fago o mesmo, pero con Ángeles e con todos os no meu nome e todos os compañeros meus, pois tamén lle agradezo e lle dou as gracias por todo o que fixo por mí. Gracias. Gostaríame falar en galego, pero vou non facer en castelán, porque a miña fala ten pouco que ver coa que usan hoxe aquelas persoas que tuveron a sorte de estudiar o galego, e moito menos facelo diante de un gran profesor de galego.
Antes de empezar, gracias Bieito por tomarte la molestia de venir a hacer la presentación. Me siento muy honrada de que lo hiciera un exalumno al que muchos profesores recordamos con afecto, y creo que no haberle puesto nunca un 0, aunque él lo refleje en tu último libro. Gracias Celia, con la que comparto lladas na rúa, por obligarme a recordar e ir a volver otra vez a las fuentes. Gracias a la Asociación Portebella, de la que me gustaría formar parte a partir de ahora, a la Troya, y por último, muchas gracias a todas y a todos, que creo que es como se dice ahora, por estar aquí. ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues o leer, gran parte leer, no quiero molestarles, de recuerdos, como dice el título de la charla. Durante más o menos 3/4 de hora me retrotraeré en el tiempo e iré recordando lo que pueda de los años más o menos del 60 al 75. Yo viví aquí del 60 y ejercí como profesora del Instituto da Ponte hasta que María do Carmo o cambiou desde 1967 ao 2010. Intenté durante estos días pasados traer a mi memoria y hacer memoria, que significa recordar eso, algunas cosas del puente y de cómo era el puente en esa época. Pero a mi edad lo fácil es olvidar y no recordar. Sé que muchos de ustedes saben más que yo de lo que voy a contar, y de ahí que al final de este monólogo estaré encantada esperando me corrijan y aclaren aspectos olvidados por mí o los que nunca supe dar punto. Como dije, en julio de 1960 vengo a vivir en el número 14 de la calle Queipo de Llano, hoy Vicente Risco, por haberme casado con un pontino. La palabra pontino para mí tiene mucho contenido. Aman el puente, le gusta vivir en el puente, todo lo mejor está en el puente, iban al barbero del puente, al zapatero del puente, a la Troya, a desayunar en el Marbella, y si algún día se van del puente, casi siempre contra su voluntad, siempre recuerdan con añoranza todas las vivencias que pasaron aquí. Estoy convencida de que el puente imprime carácter, y lo observé cuando llegué aquí. Todos me decían, voy a Orense, y entonces yo contestaba, pero estamos en Orense, y entonces decían, sí, pero Orense es Orense y el puente es el puente, el puente es el puente, y no salían de ahí, pero el puente es el puente, y eso me chocó mucho, y eso me llevó a pensar que efectivamente el puente era diferente. Mis primeros recuerdos son antes de esas fechas, son en torno a 1947, dirán ustedes qué mayor soy muy mayor, y hasta el 52-53. Yo tenía unos tíos que vivían en la calle del Cuartel, que era como se llamaba, hoy General Aranda. Estaba interna en las Carmelitas y solía pasar un domingo cada 15 días con ellos. ¿Y qué recuerdo de aquella época y en concreto la calle esta del Cuartel, que seguiré llamando del Cuartel? Pues recuerdo el río con sus nieblas, un día sí y otro también, sobre todo en invierno. Las casas que daban al río no miraban para el río, además temían al río, los que vivían en ella, porque, y un día, eso sí que lo recuerdo, pregunté, ¿pero por qué nunca abrís las ventanas hacia el río? Y entonces me contestaron, porque hay una humedad tremenda,
casi todas las casas, ahora que he tenido la oportunidad con esta charla de darme un nuevo recorrido por el puente, eran casas de una planta, no tenían nada que ver, desde luego, con el puente de hoy. Una planta, había incluso algunas casitas que tenían, de unas señoras ya mayores, que tenían un patio y tenían un pequeño jardín dentro, y solo recuerdo una que sobrepasaba esa altura, 2 o 3 pisos. Pertenecía a un maderero que se apellidaba, recuerdo, Fernández, y que decían que era muy rico, eso lo recuerdo también. Y allí, en esa casa, vivían mis tíos, y ahí, en esa casa de muy pequeñita, vivió la exministra Elena Salgado, porque sus padres eran mis tíos. De esa calle recuerdo el cuartel y la casa de los Tabarés de abajo, porque hablaban siempre de los tabareses de abajo y de los tabareses de arriba, que eran parientes, y ya sé que todo el mundo conoce y recuerda que estos eran unos grandes almacenistas de coloniales. Al final estaba la oficina de correos, porque el puente tiene y tenía muchas cosas que, independientemente de Orense, y estaba, y luego de correos empezaba el puente. El puente, como nos decía Otero Pedrayo, profesor mío en la Universidad en Santiago, cuando hablaba de Orense, que sí que hablaba más de otras cosas que de geografía, después los que habíamos dado clase con él, que era una maravilla escucharle, estar con él, tal, pero luego cuando hacíamos oposiciones a instituto, resulta que es que la geografía, no la sabíamos y teníamos que ir fuera. Y a mí sus exámenes eran, nos decía, si viene, era la última hora de clase, perdonen la anécdota, pero si vienen a clase les apruebo, y si no vienen a clase yo les voy a aprobar, pero si vienen a clase les doy notable o sobresaliente. Y el examen era, ¿quién es? A ver, ¿tú dónde eres? Ah, vale, no sé, Analí de Carballiño, sí. Bueno, ¿quién era fulanita que fai unos callos maravillosos? Ese era en general el examen de él. Pero, sin embargo, con respecto a esta zona de la que estoy hablando, siempre nos decía, así como los ríos o cualquier accidente geográfico generalmente separa, eso sí, los puentes, que viene muy bien en este momento en otros aspectos, los puentes unen, y lo que une a una parte de Orense, que en aquel momento aún era ayuntamiento, a lo mejor, no creo ya en ese momento, sí, pues no, sí, bueno, por ahí, pero yo en ese momento no era alumna de él. Bien, entonces ahí estaba el puente, un puente que le llamábamos romano, pero generalmente utilizamos la palabra puente viejo. Bien. El puente viejo, que por cierto luego oí otra cosa, o leí sobre eso. Al principio del puente había un fielato, que todo el mundo ya sabe lo que es, era una caseta con un funcionario que de día y noche controlaba toda clase de producto, sobre todo rural, que entraba en la ciudad. ¿Cuál era el objetivo? Pues cobrar un impuesto para el concello, y porque en esos momentos, que es una época de escasez en España, pues se pasaba, o sea, decían, yo recuerdo de mis primas, que aquí pasaban, no hambre, pero casi hambre, porque era muy difícil comprar una serie de productos y tal, y la gente de la aldea procuraba venir a abastecer a esta gente que vivía en mejores condiciones económicas. Según la región, en el año 1961, en mayo, cito literalmente lo que dice:
El alcalde del momento, año 61, no creí que duraran tanto los fielatos, porque mi fuente de esta charla primordialmente ha sido la región. Dice, el alcalde del momento rompe el fielato que quedaba situado en Curros Enríquez, o sea que hasta el año 61, no sé si funcionaba ya cobrando impuestos, eso no lo sé. Pero el puente tenía algo muy importante para una ciudad, ya desde el siglo XIX y sobre todo a partir de la segunda mitad del XIX. Buenas vías de comunicación, imprescindible como hoy para el desarrollo de una ciudad y sobre todo para el comercio, al que se dedicaban antes y después de lo que hablo una gran parte de la población pontina, hombres y mujeres, en mayor o menor escala, pasaban, en general, se dedicaban, ya todo el mundo dice esto comestible o esto colonial, ir citando a muchas cosas. Era una gente, desde mi punto de vista, todo es desde mi punto de vista, la verdad que muy trabajadora. Las vías de comunicación eran la carretera Vigo-Villacastín, la carretera de Santiago y el ferrocarril, con su estación situada, como todos los pontinos saben, desde el siglo XIX hasta mitad, en concreto del año 52 del siglo XX, estaba situada en todo lo que ocupa hoy el 12 de octubre, la Normal, la Aneja, el Parque, el Instituto, el Tenazas y también los Mazaira. En torno a esa estación giraba en esas fechas gran parte de la economía orensana. En la década de los 50, la estación se traslada a donde está hoy, Estación Empalme. Según Carrileiros Foula, fue inaugurada por Franco el 23 de septiembre del año 1952, a medio terminar. Aquella vieja estación se va convirtiendo poco a poco en el centro educativo de la provincia, a lo largo de la década de los 60, y a lo que haré referencia más tarde. Década esta de los 60 en que el puente sufre una gran transformación. Tanto coloqué las hojas que luego ya no sé. Pero este pequeño estudio que hice sobre el puente, para ello necesitaba, pensé, sobre todo necesitaba saber la población de Aponte. No fui capaz de encontrarla en esas fechas, pero encontré la de Orense, y eso me va a servir de referencia para ir desarrollando cómo va evolucionando el puente, tanto en el aspecto de la población como en el aspecto de la construcción, que también iremos viendo. En el año 1960 en Orense la población era de 64.153 habitantes y en el 70, 73.329, según el censo de población de esa época. Ese aumento entre las dos fechas se debe tanto en el puente, eso sí que lo miré porque luego tuvo otros datos posteriores, como en Orense, al éxodo rural. Unos se acercaban para vivir en la capital y otros emigran. A mediados de los 60, leo en la tesis doctoral, muy interesante me pareció, por eso volví a leer, Desarrollo urbano en Orense 1895-2000,
de José Somoza, la población aumenta, la construcción se dispara debido a los que quedan y a los que se van. O sea, hay unos que vienen para quedarse y después, y eso lo recuerdo, ya empiezo a recordarlo, en Naponte, se quedaban buscando también trabajo, otros cuando se abre el instituto y sobre todo la normal, vienen y dicen, bueno, pues aquí vienen mis hijos porque pueden estudiar, o sea, no cabe duda que también la estación va a contar muchísimo y seguirá contando, espero, pero influye económicamente la apertura de los centros educativos. Entonces empieza a surgir en ese momento la necesidad de viviendas para unos, los que se quedaban, para los que se iban pensando en que cuando volvieran encontraran también, y sobre todo llegan las remesas de capital. Estoy leyendo literalmente ahora la tesis de aquellos que marchaban lo de llorando lo puse yo, desde la estación Empalme, y estas remesas se canalizaban hacia la construcción de viviendas. Y dice, se construía no con función estrictamente residencial, sino por inversión. Y en algunas zonas, y cita el Puente en concreto, crecía más el número de viviendas que el número de habitantes. Todo lo anterior lleva a la especulación y para aminorar el precio se construyen viviendas sociales en algunas zonas de Orense y en concreto en esta zona del Puente se van a construir en el 21, lo vuelvo a citar a la región, y en las riberas del Miño. Aquí se hacían por dos razones, explican. Una, por también rebajar el precio y que la gente que lo necesitara pudiera ir a ellas, y por el chabolismo. Efectivamente, yo recuerdo perfectamente que en la zona del Miño, no sé si tú recuerdo, había chabolas, había unas casas, ahora aún fui dando el paseo y el Ribeiriño aún queda alguna casa, pero sí en la salida de la calle General Aranda, ya al final, casi junto al Puente Nuevo, me contaba una hija mía, la más pequeña, hace muy poco con motivo de esto, y me decía, sí, que yo iba a casa de Ana, y te acuerdas que llegué a casa y dije, ay, no tienen agua corriente, no hay agua, no tienen no sé qué, no tienen no sé cuánto. O sea, y ahí creo que, no sé lo que construirían luego, pero sí que aparece referido que en esa época se piensa en construir ahí viviendas sociales. Yo no sé cuáles son las viviendas sociales que hay ahí. Claro, la de Jesús Pousa, que ese era el que construía. No, el que construía no, el que promovía. Todo esto va a coincidir con el baby boom. El baby boom de 1960-75, lo que aumenta mucho la población infantil. Ya no solo se van a necesitar viviendas en el Puente, se van a necesitar escuelas. Aponte ya no es la Ponte, va a ser del 60 cuando yo llegué. Yo de escuelas cuando llegué, y me gustaría que me lo aclararan, podía haber algún colegio, no sé si privado, pero las únicas escuelas que conocí y a la que asistieron mis hijos en sus primeros años, los mayores, eran unas escuelas que había en lo que es hoy la biblioteca, encima de la plaza, y a esas escuelas sí que asistieron sus primeros años. Y yo, claro, si me casé en el 60, pues eso tiene que ser en el 64, 65, y eran escuelas públicas, eso sí que también lo recuerdo.
Por otra parte, en Orense, y siguiendo a la región, no sabía Maribel que ibas a venir, no, pero lo tengo aquí escrito, se ve reflejado que no hay escuelas, y además lo cita específicamente en algunos momentos en el puente y en otras zonas, como voy a leer. En una parte que se titula Crítica, dice literalmente: no hay centros escolares públicos en Orense y va a haber menos ahora debido al traslado de la escuela normal. Eso me ha servido a mí para analizar que la parte de la zona del Jardín del Posío, porque claro, ya lo diré luego, la escuela normal estaba en el Progreso, muy cerca del Jardín del Posío. La escuela normal llevaba con ella a las anejas y eso provocaba un problema en la zona correspondiente al del Posío y demás. En el mismo periódico, el 21/7/60, vuelve a decir: no hay escuelas, los padres que pueden mandan a sus hijos a centros privados. Y el 8/8 de ese mismo año, del 60, también aparece en el mismo periódico: en las subvenciones se destinan 6.000 pesetas para la escuela masculina y femenina del Puente Mayor. A lo largo de lo que pude manejar, encontré 2 o 3 veces Puente Mayor. No sé cuál es la razón. Ante esta situación de falta de escuelas, pienso yo, ahora después de trabajarlo un poco, empiezan las inauguraciones de lo primero que se construye, 58, 57 como mucho, aquí en esa zona que dejó libre la estación. Lo primero que se edifica ahí es el taller 12 de octubre, se llamaba así, el taller 12 de octubre, porque se va a dedicar más que nada a formación profesional. Contaría anécdotas, pero no quiero prolongarme, como no había alumnos y como también leo en el mismo periódico, porque claro, para hacer una cosa del puente tuve que ir forzosamente a la región, porque del puente específicamente no aparece, salvo una cosa, no aparece en otros periódicos. Y es muy curioso cómo especifica y va diciendo que la situación es muy mala. Estaba hablando de otra cosa y ya me he olvidado. Bueno, también allí se traslada la escuela normal, que viene, como digo, la traen desde el Progreso, y todo ello en la vieja estación. En el curso 1959-1960 empieza a funcionar la escuela normal. Cuando llegué a esto, yo recordaba que yo había visto a Franco en aquellas escalinatas de la plaza de... Pregunté a alguna de las que está ahí, a otra gente que me mandaron preguntar, y me decían, no. Fui a la región, faltaban lo del año, el 59 no lo tenían en el archivo y tal. Y ya dije, bueno, pues yo me acuerdo, y acuerdo ver policía en mi casa, y acuerdo, digo, bueno, pero ya Ángeles Castro ha perdido la memoria y vete a ver de lo que se ha hecho. Pero gracias a las nuevas tecnologías, seguí dando la lata, y me encontré con que Franco no vino a la inauguración, y lo voy a leer en concreto. Franco, y dice ABC, el ABC del 16/9/61. Leo lo que dice literalmente el ABC en esa fecha. El Generalísimo
asistió a la bendición de las escuelas de magisterio, o sea, a la bendición. No decía quién bendecía, eso sí que no lo decía, eso no lo especificaba, pero sí decía, después de haber inaugurado la piscifactoría de Carballiño y su residencia y los altos de San Pedro y San Esteban. Lógico, era el mes de septiembre, Franco veraneaba en el Pazo de Meirás y también lo recuerdo, cuando acababa sus vacaciones empezaban las inauguraciones, sobre todo aquí en Galicia. Bueno, por fin, bueno, pues me quedé muy contenta de pensar que no había perdido un poco la cabeza y que recordaba perfectamente el asunto. El edificio de la escuela normal rompe con su entorno. Yo pienso que algunas holladas tenemos que verlo. Y es un momento, y como dije, un año antes ya se había construido el 12 de octubre, que era para menores de 14 años, porque no era obligatoria en esa época la enseñanza hasta los 14. Es más, vuelvo a hacer alusión, como hay como un bando que dice que por favor los padres no coloquen a sus hijos y no los lleven de botones, en concreto dice botones y dice otra cosa, y que los manden a esta escuela taller porque su porvenir será mucho mejor. Sí, y ya después de ese edificio se construye todas las escuelas de prácticas y en el 1966-67 se inaugura el Instituto Masculino del Puente, como digo yo siempre, mi instituto. Hasta que María do Carmen proponen un claustro al Blanco Amor, el nombre de Blanco Amor, ese instituto se llamaba primero Instituto Masculino da Ponte y después se llamaba, los dos institutos que había, Instituto da Ponte y Instituto do Xardín do Pasivo. No había aún ni Otero ni se había puesto otro nombre. A este nuevo instituto se incorporan varios catedráticos que muchos llamamos de pata negra, que quedan ya pocos, que entre 60, aunque otros seamos, pero no, de pata negra había pocos, que entre los años 60 y 65 habían llegado al Instituto Otero, que era el único que había. La mayoría eran de fuera de Galicia. 3 o 4 eran doctoras, que también las había. Yo trabajaba aún allí de humilde catedrática gracias a Ferro Couselo. Además de su sapiencia, vienen cargados de nuevas formas de enseñar, más que de enseñar, de cómo transmitir conocimientos y cómo había que aprovechar las clases para, sobre todo a Manolo Albendea, para que al mismo tiempo que dabas el tema, pues pudieras también ir formando en otras cosas a los alumnos que teníamos allí. Llegan al Otero, pues hay gente muy mayor, algunas de aquí pues a lo mejor fueron alumnos en ese centro, y estos que vienen nuevos no están contentos como pasa siempre. Ellos eran los jóvenes, esta es la primera vez que lo digo, pero el recuerdo de ellos, porque no les dejan trabajar como ellos les gustaba trabajar. Y cuando ven que se ha creado un nuevo instituto, concursan todos, además sale también lo recuerda doña Camila siempre, dice, y se fueron los catedráticos tal, e incluso los interinos. Dice, siempre nos lo cuenta Camila porque ella iba de interina y nos lo cuenta, y
y se vienen, aún viviendo cerca del Jardín del Posío, ellos se vienen para aquí. Entre estos quiero recordar, incluso con gratitud hacia ellos, a Albendea, que era doctor, catedrático además en el Instituto Masculino y en el Instituto Femenino, a Piti Serrano, que fue una de las primeras directoras que había, o sea que ya en Galicia, también catedrático de latín, a José Nieto, catedrático de griego, a Santos, catedrático en la Normal y en el Instituto de Dibujo, a Emma Sainz Amor de Celada, una catalana, doctora en Ciencias Naturales, que acababa de llegar de Estados Unidos, que a nosotros nos suponía aquello tal, y recuerdo que lo primero que nos regaló fue El Mundo Feliz de Huxley. Dijo, a ver si vais empezando a entrar en otro dilema y tal. Sí, se marchó muy pronto, fue una pena, creo que luego fue rectora en una universidad de Barcelona. Y a Fernández Quiñones, Augusto, que era catedrático de Historia. Muchos de ellos, como ven, fueron catedráticos también en la Normal, y con aquellos mimbres, aunque esté aquí delante un buen director, fue muy fácil hacer un buen cesto, lógicamente, porque aprendimos muchos de ellos, todos lo primero los profesores, y disfrutaron mucho también los alumnos, yo pienso, ¿no? Con Albendea y con toda aquella gente, logrando ser un instituto en esos momentos de referencia para Galicia. Perdonad esto, pero me encontraba en la obligación de hacer alusión a ellos, no solo por la amistad que he tenido con ellos, sino también porque creo que se merecen algo, porque no hay duda que ahí se educaban gran parte de los varones en ese momento, porque cuando ya fue mixto, ellos no están, de los varones de esta zona, del puente también. Bien, no se puede olvidar que en estos momentos, 67, 70, solo hay 2 institutos en la provincia, el del Puente, como digo, y el de Posío, y que el desarrollo de la Normal, del 12 de octubre, de todo eso, está creando riqueza también en el Puente, porque se abren no solo bares, que sí que se abren, pero estos chicos van a las pensiones, van a casas familiares, se abre alguna librería y más consumen. Bien, yo después de decir esto, para terminar, quería terminar con unas pinceladas que me quedaron en el tintero de los recuerdos cuando esto, una sobre la plaza, otra sobre el cementerio, otra sobre la novísima estación, la nueva y la novísima, y sobre la parroquia, por su influencia, que me parecía a mí que tuvo gran influencia en este, yo no me atrevo a decir barrio, porque me parece que es más que un barrio, como me decía a mí, no, es que el puente es el puente. Entonces, claro, siempre oí que el puente es el puente, pues claro, el puente es el puente, no le puedo llamar en realidad. Bueno, la plaza se construye entre 1940 y 43 y era una plaza concurridísima. Allí se vendía de todo, incluido eso que hoy llaman el no sé qué cero, ¿no? Que creo la agricultura cero, o sea, ¿qué venía a ser la agricultura? Viene a ser la agricultura próxima, o sea, las primeras peras, las primeras manzanas y todo eso. Y no solo comprábamos la gente del puente, venía mucha gente también del Progreso, de la calle Concejo, etc. Cuando vi que se cerraba la plaza, un lugar al que yo acudía
prácticamente todos los días, era una maravilla, y tal, pues pregunté cómo se cerraba la plaza, y tengo el recuerdo de que me dijeron, claro, es que se abren los supermercados y entonces y tal. Yo, sin embargo, creo que no hubo continuidad familiar o de alguna manera de aquellos que vendían en el puente, pues algo, no solo los supermercados, porque la del Orense no se muere y es una pena que no la volváis a abrir y que no se utilice, sobre todo después de todo lo que habéis gastado en ello. Otra cosa que quiero reseñar es el cementerio. Cuando llegué yo en los años 60, yo muchas de las cosas así que sé, se la debo, por supuesto, a mis suegros, Mazaira, y preguntaba muchas veces por esto. Y entonces llegué al cementerio en los años 60, como dije, y me encontré con dos cementerios. Yo pregunté, ¿y esto que hay aquí al lado? Y entonces me dijo mi suegro, es un cementerio civil. Y le dije, ¿y quién está ahí enterrado? Porque había poco, y me contestó, bueno, os que non se bautizan, os que se suicidan, e esos que morreron así. Sí, dije, así, e dixo, bueno, a esos que mataron tamén algúns están aí. Anteayer fui de nuevo a pasar por el cementerio actual y allí fui reconociendo que había, como dice Bieito, muchos muertos con propiedades. Sí, en la novelita del exalumno me hace alusión a eso y encontré, qué interesante es, desde luego, volver a un cementerio, a mucha gente conocida en el puente, como empresarios, grandes empresarios. Allí estaban los Tavareses, allí estaban los Moretones, allí estaban los Abeijón, que tienen un panteón, la verdad que precioso. Allí estaba Florencio, allí estaban los americanos, allí estaba el de los Prada, y allí estaba de ese Fernández Novoa, ahí estaban, o sea, vamos, era, es más, y bueno, dándome el paseíto, yo pienso, no me atrevo a decirlo porque fue anteayer, pero creo que en concreto en la sepultura que justo está al lado de los Mazairas, los americanos tienen una sepultura preciosa y hay un ángel de Failde. Yo no sé si es de Failde, pero a mí que ahora está una exposición abierta y vi otro panteón que volví a ver otro ángel parecido, y como Failde me suena a que pues esculpe ángeles, la verdad es que merece la pena ir al cementerio. A través de estas sepulturas casi se puede hacer una tesina también sobre la situación socioeconómica de todos estos personajes. Y ahora la estación Empalme, que como dice, la inauguró, bueno, no quiero olvidarme del cine Yago, aunque no puedo hablar de él, pero vamos, era una cosa importantísima y iba muchísima gente. Solo lo conocí muy pocos años, eso poco, pero en la estación Empalme se inaugura en el año 52, parece ser sin acabar, como dicen los carrileiros, y además de estación de trenes ya a partir de los 60, era lugar donde solíamos ir madres con niños a tomar el sol en aquella explanada, porque no había tanto coche como hay ahora.
sobre todo en invierno, y también personas mayores. En esa época era escenario, años 60-70, de la salida de trenes literalmente cargados de emigrantes jóvenes. En el andén quedaban hijos y padres de los que se marchaban, despidiéndoles. Marchaban a Europa, bien, el rostro de ellos, de unos y de otros, se reflejaba el dolor de la separación. Digo esto y me sigo emocionando aún hoy, porque en estos momentos donde a los emigrantes parece que casi hay gente bueno, pues no, la inmigración y este lío, a mí me parece que nosotros como gallegos y desde aquí, pues, hablar en contra de la inmigración no creo vamos, no tiene mucho sentido, porque continúo y haciendo alusión también a esa célebre tesis que cité antes del desarrollo de Orense, porque concretamente dice lo siguiente: a todos ellos debemos el desarrollo en parte que se produce en este país, y yo pienso, y por supuesto también en el barrio del Puente. Y si esto sí que lo recuerdo, cuando pues ibas a un comercio mismo de aquí del Puente o de Orense y te decía, bueno, esto se vende cuando vengan los emigrantes, este piso se vende cuando vengan los emigrantes, esto se vende cuando... Yo creo que también el recuerdo debe, y desde luego en el mío está el recuerdo a toda aquella gente y solo el sacrificio que supuso, y hay que leer a Cabaleiro Padre, donde se refleja perfectamente el problema de la inmigración sobre esos niños que quedaban aquí. Enfrente de la estación vivían la mayoría de los de la Renfe. Unos venían de paso, la mayoría eran de fuera de Galicia, gente diferente de los pontinos. Dije diferente, no dije desigual, no dije tal, dije diferente, porque lógicamente los pontinos y la mayoría de la gente se dedicaba al comercio, a todas otras actividades. Ellos tenían otra actividad, su trabajo era diferente. Pero también a lo largo de algunos padres que iban al instituto y de otros que conocí tomando el sol, sus ideas y sus opiniones eran diferentes. Algunos ya pertenecían a algún sindicato. En aquella época, estoy hablando ahí ya casi el 70, defendían sus ideas que también eran diferentes y además en momentos difíciles. Ahí yo creo que también jugó un papel muy importante, del que hablaré luego, que es don Jesús, porque no se entiende el Puente sin su Jesús. Pero estas diferencias se notaron en las primeras elecciones que hubo en España. En el año 77, porque yo presidí una mesa de votación, y luego el resultado al final fue totalmente diferente en las mesas a las que votaba Renfe que en las mesas en que votaba otra gente. O sea, yo le tengo también mucha simpatía por muchas relaciones, por otras cosas. Luego la parroquia. Se da la casualidad que en junio de 1960 se inaugura la casa parroquial, donde se van a llevar muchísimas actividades. Era un hito para don Jesús, y digo que don Jesús está muy ligado, no me extraña que le hayan dedicado los pontinos
su monumento en la entrada, que le hayan dedicado una calle y todo, me parece que es poco. La parroquia era un elemento de integración en el puente y entre los vecinos del puente. Lo digo desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de mucha gente. Fue pionera, lo estoy oyendo, además lo estoy oyendo en la calle de Las Caldas. Yo discutí mucho con don Jesús en la búsqueda de la igualdad entre los feligreses y creó unos modelos estándar para bodas y funerales, donde pues no te podía, o sea, iban solo 2 sacerdotes, porque había una gran diferencia entre unos. Y él, lo estoy recordando diciéndome, no, a mí me parece bien, pues tiene que haber otras diferencias, pero lo que no se puede es que dentro de la iglesia también haya esas diferencias. Y yo, en ese aspecto, me parece que hizo una gran labor. Esta parroquial tenían cine. Todos nuestros hijos recuerdan maravillosamente lo bien que lo pasaban y tal, vamos. Y en esa época de don Jesús, incluso que hacía labor, no solo hacía labor pastoral, desde mi punto de vista, también lo hacía social. Además, puedo decirlo que lo hacía, a veces anteponiendo esta labor social a la otra. Por lo menos había clérigos y alguno dentro del propio instituto que me decía que bueno, don Jesús era, y lo que decían era, bueno, es un poco así como comunista, todos eran los que no pensaban como la gente decía así lo de comunista. Bueno, y ya los del puente para mí era una gente trabajadora, dedicada a grandes o pequeños negocios, coloniales, pieles, café, maderas, gaseosas, hielo, vinos, aceites. Ahí está el origen de los aceites Abril, que están ahí, también licores. Estos sufrieron un cierto descrédito en el año 63, por el célebre caso del metílico, pero bueno, buenos confiteros, cocineros. Siempre recordaremos la Casa Ogando en la Guardesa, con sus excepcionales comidas, sobre todo de caza o de lambrea, y aquel que no tenía negocio fijo, un trabajo fijo, pues había mucha gente que se dedicaba a ir a las ferias. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿y de las termas? No se hablaba, y tal. Pues hablaban del tinteiro, y todos, se curaba el catarro en el tinteiro, se curaba el dedo en el tinteiro, todo eso. Pero no, sin embargo, sí que hablaban de un balneario. Más que de un balneario, es que en el puente era también muy curioso, por eso yo creo que debido al éxodo rural, porque en el rural se conoce a la gente por la familia, pues es muy curioso porque, sobre todo en la primera época en que yo vine, a la gente te decían, este es del Tabarés, este es del Ribera, este es o sea, de la familia en general a la que pertenecías. Y entre esas familias oía decir, esta es la de los balnearios. Y entonces, y alguna vez oí, estas son las señoritas del balneario. Y entonces ya pregunté un día y dije, pero a ver dónde queda el balneario. Pues había un balneario. ¿Sí? Yo recuerdo que estaba prácticamente ya así desmantelado y tal, pero existía un balneario, parece ser en el puente. Bueno, eso quise aclararlo un poco. Como ven, he citado en la charla varias veces a la estación vieja, la nueva, y ahora me refiero a la novísima. Espero que los pontinos, y no pontinos, pero los pontinos,
no pierdan el protagonismo que tienen y deben de tener en la defensa de todo lo que hace referencia a esta última diálade. Abandonemos todos los orensanos, que todos los días sale la prensa, las guerras políticas. Se usará la estación como arma. Abandonemos algo del cascarón de la estación y los intereses de unos pocos. No busquemos la inmediatez tan de moda para salir en la foto. Busquemos los beneficios y el bienestar que a corto y largo plazo para todos, y que la estación deje de ser lugar de paso para ser de paso para viajeros y mercancías, y que unos y otras paren, se bajen, porque la palabra estación, me corregirán algunos de lengua española, tienen muchos significados, y entre ellos encontré uno hoy: permanencia de alguien en un lugar, que no vengan solo de paso, sino que queden y también. Y muchísimas gracias a todos. Que me aclare, que me corrija e que... Pois, como di a profesora, moitísimas grazas, foi unha delicia escoitala. Eu creo que a xente que non tivemos a oportunidade de vivir o seu magisterio, hoxe temos un exemplo práctico de, bueno, pues de botalo de menos, e agora, pois iso, e se alguén quere intervir, pois que pida a palabra e que fale. Había otras escuelas, porque sí que yo oí hablar de una escuela en el Rincón, pero yo nunca vi la escuela del Rincón. ¿Cómo se recibió en el puente cuando la decisión de cerrar el instituto, ¿no? ¿Cómo? Cuando se cerró el instituto, en masculino y femenino, sí, el ubicar el instituto nuevo en el puente, fuera de la ciudad, porque esto no era Ourense, ¿no? ¿Cómo se recibió en el puente? Porque debió ser una gran noticia para el puente, ¿no? Pues fue una gran noticia para el puente. Yo tengo que decir que en general todas las cosas, tanto la diálogo de la aneja, en primer lugar con una satisfacción enorme, y lo del instituto también. Quizá, por eso aclaré que también se abrieron algunos bares, algunas tal y tal, con el sentido siempre del pontino, del comercio. Yo siempre le he visto ese aspecto. Y maravillosamente, y tú sabes más que yo, porque se reflejó nunca en general hubo un problema, era gente y ellos lo sentían como algo propio ya. Es más, yo lo de eso a mi instituto, pero eso de mi instituto, ellos repetían siempre la gente, o Instituto da Puente, el Instituto del Puente, o sea, siempre han estado orgullosos de todo lo que guardara relación con la cultura y con todo eso. Además, ocasionó invertir el flujo, ¿no? Porque normalmente la gente del puente iba a Ourense. Claro, no. El instituto era la gente de Ourense, los chicos que venían al puente. Y luego ellos, ahí lo noté yo mucho. O sea, entre los que venían del colegio menor, que eran unos chicos que, bueno, es que seguir su currículum es tremendo, pues había una integración por primera vez y un día Pardinas, que vino, colaboró una cosilla mía, pues contaba eso, que él tenía amigos y que tiene amigos en el puente, gracias a aquello. Yo, porque no quise enrollarme más, pero a mí
y no sé lo que te parece a ti, a mí esto de que cada niño elija y tiene derecho a elegir solo donde, en el sitio en que vive, a mí eso me parece un auténtico disparate, porque eso va a permitir que haya unas zonas donde por razones económicas o por razones familiares, pues sea el sector de unos y de otros. Yo creo que la verdadera integración es dejar, porque llegó un momento que incluso la gente que venía aún después de esto ya era mixto, la gente que venía y quería venir del Parque de San Lázaro, que había venido antes, van y lo desvían y lo mandan al instituto de su zona. A mí eso de zonificar, de separar, no me gusta. No me gusta ni eso en el cambio de las calles que han hecho todas aquí y también en el puente, que ya no sé, porque por cambiar las calles, la historia, un hombre puede dar una clase de historia a través de un nombre y a través de una escultura también, y puedes decir todo lo malo que tienes de ella, pero andar suprimiendo. Pero lo de las zonas a mí me parece y ha perjudicado en general, porque eso sí que lo veo en el puente, la diferencia entre, el 21, hay un instituto en el 21. No, yo prefiero ir al otro instituto. ¿Qué pasa? Que es que una gente que tiene que ir, entonces no hay una interrelación. Y a propósito de esto te voy a decir, mira, mis hijos, como lo de muchas de las que están aquí, fueron a La Neja. Y en los primeros años de La Neja, en ese centro, venían igual los de Bichita, los de Oira, los de tal. Y eso es una integración de la sociedad. Y se puede aprender. Están luchando y estamos luchando tanto que hay que dar educación para que a las mujeres no se haga. Mientras haya esa separación, yo no sé, porque yo en las mismas lagoas, por ejemplo, pues claro, ahí hay una ventaja, hay un barrio especial donde están mucha gente que es gitana y tal, y claro, eso es bueno, que todo el mundo se mezcle, porque aprendemos del contacto con otros, y a mí eso es lo que te puedo decir, pero los del puente se sienten del puente y del instituto del puente y de todo lo del puente. Pode ter algo que ver que vinesen para aquí o Instituto Novo e a escola normal como unha concesión á integración do Concello de Canedo en Ourense? Os que vinieran do Otero. Que se concedese eses edificios como unha concesión á integración, á atención. Sí, cando estuve preparando isto, sí que vi, o sea, dime a impresión que eso podía ser tamén dentro do que cabe política. Ahora, non aparece reflexado, eu teño que decir, en ningún sitio, pero sí que, ademais, agora preguntei a xente xa moi nova, vosotros decís, voy a Ourense, no, gente muy joven, no, gente muy joven, no, porque la que me hizo sin más la entrevista el otro día, le pregunté a alumna del Instituto Blanco Amor, no mía, porque me dijo que fuera en el 2000 no sé qué, y me dijo, no, nosotros, pero es la tercera al que pregunto y me dicen, no, nosotros decimos vamos al centro, o sea, quedará. Y cuando yo llegué aquí, nadie decía, es más, yo acabé diciendo voy a Ourense. O Concello sabía que se fixo, cando se inaugurou o Instituto Masculino, había 10 anos,
que xa se integrara ao Concello de Canedo. Eu sospeito que o problema é que como se levantou a estación, quedou, ocupaban as paias de vías, é dicir, que máis que facernos un favor tal, o que penso foi que as autoridades decidiron facer centros escolares no único terreno público eso es así, disponible, tal cual está diciendo. Porque eso eran playas de vías, donde estaba... Ahora, eso no cabe duda, Delfín, que eso jugó a favor también. Pero la razón principal sí que aparece, sin embargo, en la prensa. Como dije, como una ciudad escolar. Tan pronto como llevan en el año 52 la estación, aparece en estos terrenos, en algún sitio, como una cosa escolar. Pidieron y se ve reflejado allí inmediatamente. Entonces todo el desenvolvimiento eso sin duda. Sí, eso sin duda. Moito máis que as termas, porque as termas, como dicen naquela época, eran un lugar, o sea, onde están agora as termas da Chavasqueira, que son as primeiras, era un edificio medio en ruínas, que na parte baixa tiña o caño onde se botaba auga, que era onde íamos os veciños da Chavasqueira a coller a auga quente para as casas, porque non había auga quente nas casas, e na parte de arriba utilizaban de vivenda os xitanos, que os xitanos naquela época ainda era unha parte deles ambulante e viñan e ocupaban o río, as ribeiras do río, cos campamentos, e entón ali tiñan un refuxio entón era o que era, porque eran os antigos baños, o sea que ali, e despois había charcos, os charcos de fora, pero os charcos de fora eran pos bañeses, que eran, a palabra bañés é unha palabra ourensana, que non existe no resto de Galicia, non? Bañés, que recorda un pouco o francés bañés, non? Pero que é así. A quen eran os bañeses de aquí? Eran os que viñan da Moeiro de Coles con reuma, no verao, a tomar as aulas. Xente maior, os bañeses, curiosamente, non se bañaban, sino que metían a auga, metían as pernas nos charcos, e logo poñían unha manta por riba. Entonces, eu, por exemplo, recordo a ver durante todo o río, pero centro de mantas, non? E debaixo de cada manta vai ter un señor da Moeiro, da Peroxa, de Coles, un bañés, donde quedaba la estación de autobús. La estación de autobús. Por detrás da estación. Pero bueno, estes bañeses tamén eran un ingreso económico pro barrio, porque os bañeses viñan no verao e alugaban ou realugaban cuartos dentro das casas do barrio. As casas de baño. E despois había tamén señores espabilados, por exemplo, eu recordo que había un señor que se chama a familia, bueno, ele agora xa morreu, pero tiña un mote que era o señor Ramón do Tanque. Por que? Porque fixeron a toma ilegal de auga quente do río e logo ti vas a bañar ali por unha peseta ou 2 pesetas en auga de... O sea, que ese é o antecedente do externo, non? O único... Fan referencia á Rúa do Cuartel, eu que son pontina de Nova, de Alubión. Eu non recordo que cuartel. Sí, había un cuartel da Guardia Civil. Esta rúa era da Guardia Civil. Había un cuartel de monxas tamén. Había un cuartel de monxas. As monxas do Cristal, donde tú viviche. Sí, había cuartel de monxas. Había un cuartel de monxas. Sí, sóname... Alumnos fillos tamén. Algún deles que de do monxas. Sí, bueno, porque eu así de velos sí que me acordo, pero despois si non los vexo, pues... No, yo quiero decir que te olvidaste de decir que había mucho almacén de patatas. No, bueno, dije, pues había de patatas, de frutas, había almacenes de todo. De todo, sí. Pero patatas y castañas, madre mía, lo que sí había. Mire, una pregunta. Bueno, lo primero agradecer una cosa que me encantó oír fue que por primera vez en un sitio y de una manera así coloquial oí hablar de la influencia de la inmigración. A ver, como hija de inmigrantes, sé esa influencia, que ahora se valora, pero también tengo que decir que hubo un momento en que ser hija de inmigrantes
se utilizaba como peyorativo. Se utilizaba como peyorativo. Eso lo he vivido yo. Desde luego yo no. No, pero que sí se hacía. Vale, claro. Que sí se hacía. Gracias a, y por eso digo que por primera vez, o sea, muy agradecida. Yo le decía a mis alumnos, ya mayores, le decía a los emigrantes, a muchos de mis, en la clase, yo me permitía ese lujo, decía esta frase: a los emigrantes hay que ir a recibirlos con la banda de música. Y entonces le aclaraba toda la riqueza que estaba creando esa inmigración, la construcción toda. Además, empezó en el 60, que me debí de saltar la hoja, porque ahora recuerdo que no, en el 60 el puente, en el 70 es desconocido, se construye a lo largo, a lo alto y a lo ancho, y además sin respetar, a mí me daba la impresión, sin orden, sin sentido y demás. Ahora recuerdo que yo lo traía anotado, no sé que partía. O sea, el puente se desconoce y queda cerrado. Se hacen edificios altísimos, hasta llegar a tener una torre en el puente. Entonces, y eso todo, gran parte de esa construcción, muchos lo compraron los emigrantes. Sí, eso fue todo. Y otra cosa que eso ya va para los dos, no se estará diluyendo el puente en el centro. Lo hablo para las nuevas generaciones. No sé si entiendes la pregunta. Sí, pienso. Lo hablo para las nuevas generaciones. Además el centro comercial y demás, pues también. Bueno, pero son cambios, ¿no? No, los cambios son buenos, pero no hablo de los cambios en ese aspecto, sino mentalidad que resaltaba, la mentalidad de Pontino no se estará diluyendo en las nuevas generaciones, visto desde su perspectiva, que casi lo dijo. Bueno, pues yo tengo nietos, yo creo que no, porque yo tengo familiares que unos son pontinos y otros no son pontinos. Entonces, pero los que son pontinos se marchan y siguen siendo pontinos. Home, unha das misións da asociación é precisamente preservar ese orgullo pontino para a xente que non sendo da Ponte, que viñemos de fora e que percibimos que existía esa sensibilidade, pois, digamos, de alguma maneira adentrarnos niso e preservar, manter e transmitir ás seguintes xeracións esa diferencia que, como ben dixo a profesora, é riqueza, non? A diferencia sempre é riqueza e, digamos, manter a nosa idiosincrasia. Eu non son pontino, son efectivamente un inmigrante, pero a miña filla xa é pontina, entón é importante que se manteña eso, e eso se mantén, pois, por exemplo, con esta charla, para que se sepa o que houbo e... Pero aparte os pontinos somos inmigrantes, sabe? Sí, xa o dixen, o eso do rural. Antes falou do eso do rural, efectivamente, eu recordo, estaba no meu barrio, de repente chegaban rapaces a traballar na construcción e alugaban non xa unha casa, sino que dentro desas casas pequenas das que falaches, alugaban unha habitación dentro da casa. Por exemplo, eu coñecí un matrimonio que eran veciños meus que vivían, separaron unha cortina á habitación e vivían o matrimonio e dous fillos dun lado da cortina e dous rapaces de 17 anos que baixaban a traballar na construcción durante un tempo viviron do outro lado da cortina, porque ao tempo de traballar na construcción daba para pagar media habitación. Estou falando dos anos 60. Por certo, estas persoas hoxe podían estar aquí, outro día estaba aquí a muller de Madrid, decir que estes prosperaron, quero dicir que hoxe son xente que ten casas na Ponte, pisos, non? Pero hai que darse nota onde vivimos, non? Como tamén eu sei que todos éramos inmigrantes, porque uns viñan de Codes, outros viñan de... Sí, aquí hai mucha emigración de Chantada, e recibían ese nombre, chamaban yo Chantadino, chamaban de outro lugar donde procedía. Sí, Los almacenes. Os almacenes, claro, todos de fora. Este é un barrio que era un barrio de inmigrantes e de emigrantes, as dúas cousas, porque despois tamén efectivamente emigraron a... Pero bueno, o 21, antes de que viñera o Bolívar venezolano,
Era un descampado donde había unha feira e tal, non? Ese xogado fútbol. Exactamente. De eso non me acordo, eu solo falo. No, e, pues, aparte de aquí, eso xa foi nos anos 50, pues aparte de aquí, porque claro, efectivamente, a emigración era, se o señor iba a Suiza, que era moi delicado ir a Suiza, porque había que marchar e era desgarrador, non? Eu son fillo de... A mí deixaron os meus pais, tiña 5 anos, era puntino, e de repente desterraronme á aldea cos avós, e quedei mal mentre os meus pais desapareceron, para marchar para Suiza, non? E claro, cando ter 5 anos, pois é moi difícil que te expliquen por que emigra a xente, non? É dicir, que simplemente ti vías que desapareceu a familia, e ao meu temor é que desapareceron tamén os avós. Estaba todos os días preocupado, porque, bueno, desapareceu primeiro a nai, despois o pai, ahora... Bueno, entonces, pero, aparte desa a traxedia de todos que marchaban, non? A miña nai que marchou nun tren do Instituto Español da Emigración, que era un instituto que había na Carballeira, que era un negocio montado entre un empresario suizo e o goberno español para reclutar emigrantes nas provincias máis pobres de España, e ahora se foi elixida, en este caso, fonte de emigrantes. Bueno, entonces, eso sí, organizaban o viaxe e buscaban un traballo de tal maneira que tú chegabas a Suiza e tiñas efectivamente un traballo no hotel, non? Pero claro, a xente que salía de aquí, pois a expedición na que foi miña nai, que creo que xa o contei aquí no que é unha cousa de película, non? Porque resulta que estas mulleres que iban ali, que eran, me parece que 500, nunca saíban de Ourense, non? Entón chegaron á estación do norte de Madrid, que ainda existía, e ven un guía do Instituto Español de Migración e diñen, mire, teñen ustedes que logo facer transbordo e ir a outra estación para ir a Irún, pero ademais teñen unha comida preparada polo propio instituto en tal sitio, non? Entón te ollou a dirección para ir comer, e máis explicolles que había que ir a outra estación. Pero claro, o tío dá media volta, monta nun coche e arranca. E entonces, de repente, todas aquelas mulleres dixeron, nunca máis encontramos o... Entón empezaron a correr espontaneamente detrás do individuo. Menos mal que había un semáforo, entonces o home tuvo que parar, pero claro, cando se dá conta, empeza a ver que lle pita todo o mundo, mira para atrás, veñen 500 mulleres correndo. Porque, claro, pensaron que se perdía o contacto con él, perdíanse, nunca máis extraviábanse, nunca máis volvían a... Bueno, entonces, isto, que ahora é unha anécdota que resulta divertida, ten, claro, como todo humorismo, ten un fondo trágico. Pero logo hai outra parte, que é a parte boa. Estes emigrantes traballando, ao mellor nun hotel da Enlladina de cerca de Samorís, traballando 3 anos, compraban un piso na Ponte. Un piso na Ponte. Que eso era imposible por o tema do Franco, que eso era gañaba. Miña nai, facendo limpezas ou traballando nunha lencería dun hotel suizo, ganaba o mismo que un profesor de instituto en Ourense. Entonces, evidentemente, claro, esa parte, despois do drama, ven a parte, hai unha parte positiva, porque como en todo, non? E a parte positiva é que efectivamente, pois, moita xente saiu da precariedade, e logo a parte que tú tiñas, se tiñas os pais emigrantes, pois tiñas a garantía, por exemplo, de que se estudiabas e tal, podías ir á universidade, porque senón é moi difícil, porque as becas incluso eran moi pequenas. A beca que tive eu para a universidade eran de 60.000 pesetas para todo o ano. Yo digo que gracias a Dios que eso se acabó. Claro, por eso digo, bueno, pero quero decir que ese é o mundo. 4 hijos y 7 nietos, y todos aman el puente. Y yo vuelvo a insistir, pienso que si queréis que eso continúe, que tal, estáis en un momento muy oportuno, yo creo que merece la pena juntarse todos, quiero decir, con la novísima estación. Lo de menos importa tal, pero se está jugando mucho y lo veis diariamente en los periódicos que salen, que se utiliza, que la estación, que venga con la estación y tal. La estación es fundamental na defensa. Hai unha última palabra pedida e con eso temos que ir rematando. Tamén, máis ou menos, os políticos do Ponte en aquel momento loitaron moito, porque Eladio e o meu tío, por exemplo, o Parque do Ponte querían vender para facer pisos todos, e gracias a ellos está el parque ahí. O parque infantil. El parque del puente, ahí el ayuntamiento estaba en la estación. El ayuntamiento en ese terreno, que era el único que quedaba, lo vendía para hacer pisos.
Yo también tengo que decir... No, mire, perdone, pero tenemos que rematar. Ah, no, ya sé, No, pero por favor, un momento, por favor, porque queríamos rematar conforme debido, igual que comenzamos, pero claro, por desgracia, pues isto é infinito, además é un placer escoitalos, pero claro. Entón, a mí gustaría decir tres cousas para rematar. Primeira, que os políticos non son marcianos. Isto formalmente é un estado democrático, votámolos nós. Por lo tanto, aparte de dicilo aquí e de queixarnos cando tomamos as cañas, non nos esquezamos tamén cando metemos a papeleta na urna, que iso adoita ser bastante máis efectivo. En segundo lugar, para seguirmos facer pontinismo, seguindo facendo postinismo e estas actividades, pois a Vía Bella é unha asociación, e eu digo para a xente que aínda non é socia, pois que a cousa é sinxela e barata. Consiste en cubrir unha ficha que temos aquí cos datos e pagar 5 euros ao ano, que é algo claramente competitivo. 5 euros ao ano, eu creo que temos uns prezos que son asequibles. E finalmente, e non por eso menos importante, lle queremos entregar a nosa medalla, a nosa insignia, o noso símbolo, feito polo noso socio artista que está aí entre o público, Adolfo Fernández da Fonte, do último vestixio material que queda do Concello de Ponte Canedo, a tapa de Sumidoiro, que además leva unha data, o Vieito xa a ten, pero antes, como é a primeira vez que participa nunha das nosas actividades, non a ten, e que ademais ten a curiosidade de que está datada no 1931, unha data tan relevante e tan a reivindicar os seus valores hoxe máis que nunca, pois de educación, de civismo, de cidadanía, de liberdade e de igualdade. Entón, pois por todo iso é un orgullo e un placer que a asociación hoxe ya entregue a profesora Lourdes Garza.